Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Hannah Montana, la película. El guión de la película fue escrito por Dan Berensen. Él ha estado presente en la creación de varias películas Disney Channel, tales como Brujillizas, Camp Rock 2 y Teen Beach 2. En cuanto al presupuesto, la cinta contó con $30 millones y logró recaudar más de 160 millones, superando a películas como La Montaña Embrujada y 17 otra vez, aunque no logró superar la recaudación de High School Musical 3. Esta fue la segunda película basada en una serie Disney Channel que se logra estrenar en cines. La primera en hacerlo fue la exitosa serie Lizzie McGuire. Y si bien algunas otras series de Disney también lograron tener su película, lo cierto es que estas no llegaron a los cines, pues simplemente fueron estrenadas en Disney Channel. El concierto que vemos al comienzo de la cinta no era real, y es que la audiencia que vemos en el fondo es falsa, pues fue insertada digitalmente. De esta manera poder tener un ambiente más controlado durante la filmación. Una de las escenas más promocionadas con el lanzamiento de esta película fue la pelea entre Hannah Montana y la supermodelo Tyra Banks. Tyra también llegó a aparecer en la serie Disney Channel A Todo Ritmo. Antes de comenzar las filmaciones, el actor Lucas Steele se estuvo preparando para su personaje, por lo que tuvo que cabalgar 2 horas por día durante varias semanas, ya que nunca antes había montado a caballo. Después de su participación en esta cinta, al actor lo pudimos ver siendo parte de la franquicia de los X-Men, y actualmente es el protagonista de la serie MacGyver. Gran parte de la cinta fue filmada realmente en Tennessee, por lo que esto fue como volver a casa para Miley Cyrus y su padre, ya que la verdadera granja de su familia estaba a unos pocos kilómetros del lugar donde grabaron. En una escena, el padre de Miley se está presentando con una mujer y logra atrapar un plato antes de que se le caiga. Sin duda, unos buenos reflejos. Sin embargo, la verdad es que para lograr esto se necesitaron varios intentos y varios platos también. I'm Robbie. La pequeña cascada donde Travis y Miley se lanzan era completamente real, por lo que se podrán imaginar lo fría que estaba el agua. El equipo de producción ya tenía preparadas las mantas y una bebida caliente para que los actores no se resfriaran. 2 de los artistas que aparecieron en la cinta estuvieron saliendo realmente por un breve periodo. Estamos hablando de Lucas Steele y Taylor Swift, que apareció cantando en una de las escenas. Lucas ese mismo año había aparecido también en el video musical de Taylor llamado You Belong With Me. Durante la canción de Hold Down aparecen 2 de las hermanas de Miley. Esta es Brandi Cyrus, su hermana mayor, que actualmente cuenta con 32 años. Y esta pequeña es Noah Cyrus, su hermana menor, que actualmente tiene 20 años. Para los actores de la cinta, una de las cosas más molestas de grabar en un ambiente tan natural como Tennessee fueron sin duda los insectos. Y esto quedó evidenciado en algunas de las entrevistas. Perfect for falling in love. And bug, whoa! Sorry, the mic went down my dress and I thought it was a bug. Una de las hijas del reportero que quiere humillar a Hannah es interpretada por la joven actriz Natalia Dyer, conocida actualmente por su papel de Nancy en la exitosa serie Stranger Things. You can change your hair and you can change your clothes, you can change your mind, that's just the way it goes. El concierto final que vemos en la cinta, digamos que sí era real, al menos más que el primero. Y es que para este sí se necesitaron cerca de 2000 extras. 500 de estos eran pagados y 1500 eran extras voluntarios, es decir, personas que estaban disponibles y simplemente querían participar en la cinta.
En marzo del 2019, Miley Cyrus se tiñó el cabello, quedando con un estilo muy similar al de Hannah Montana, a lo que aprovechó para publicar algunas historias burlándose de su icónico personaje. Por otro lado, ese mismo año la serie de Netflix Black Mirror lanzó un episodio que tiene como protagonista a Miley Cyrus. En este, ella interpreta a una cantante pop llamada Ashley O, y vemos todo lo que la industria la obliga a hacer para seguir conservando su imagen, y cómo esta termina siendo controlada, además de mostrar algunas de las presiones que viven los jóvenes artistas. Por supuesto, los medios y los fanáticos no tardaron en relacionar eso con los varios años que estuvo Miley Cyrus bajo su contrato con Disney. Recientemente surgió la posibilidad de un regreso de la serie. Esto fue confirmado por el propio Billy Ray. Sin embargo, se trataría de una precuela, por lo que estaría ambientada algunos años antes de los eventos del primer episodio. Se explicaría un poco de la vida de Robbie Ray y cómo fue que surgió Hannah Montana. De cualquier manera, esta idea todavía está en conversaciones, por lo que aún tendremos que esperar para tener más detalles. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Te interesaría ver una precuela? Déjamelo saber en los comentarios. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Alejandra Sivira, Danay Garrido, Álvaro Villaverde y Ledwin García. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.